La palabra doctrina em, es importante o no es importante. ¿Qué significa esta palabra doctrina? En el pasaje que vamos a ver hoy nos topamos con ciertas doctrinas y vamos a explorar un poquito sobre eso. Pero, como siempre, vamos a leer el capítulo 4. Hoy voy a leer en la NBI, así que leo todo el capítulo 4 de Efesios en la NBI. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que yo les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaja honradamente con las manos para que tenga que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ok, venimos aquí explorando este pasaje eh, que tiene el punto central en el hecho de que Dios dio dones. Y estos dones son para edificar a la iglesia. Y en el versículo 14 estuvimos viendo que hay un resultado de esto. Y dice aquí en la NBI, así, 4:14, ¿verdad? Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. O sea que el viento, la imagen del viento, simboliza a una enseñanza. Aquí es donde fue mi comentario al principio. Porque en la Biblia, en la Reina Valera,
dice doctrina, todo viento de doctrina. Esa frase, viento de doctrina, es como bien común, ¿verdad? Los que hemos crecido en la iglesia, se escucha esa palabra. Bueno, entonces dice, aquí haya por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ok, ahí vamos. Bueno, y el 15, más bien, la contraparte, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bueno, ya lo leí en la Reina Valera. Y hoy, eh, Efesios en la Reina Valera. Perdón, que leí algo que me distrajo. Ok, versículo 14 en la Reina Valera dice, ¿para qué? Entonces, es un resultado, eso es lo que les decía. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vale. Incluso la vez pasada estuvimos explorando que eh, había una imagen aquí de la naturaleza. ¿Okay? Hay vientos y hay olas. Que aquí dice claramente en español, viento, ¿verdad? Los vientos de doctrina. Y cuando dice por doquiera, es una idea de olas. Como cuando uno, bueno, a mí me ha gustado, yo no puedo nadar mucho así como hay gente que se mete al mar, ¿verdad? Y nada, y pues súper bien, pero a mí las olas siempre me han gustado y me ha gustado que las olas me arrastren y me lleven, es algo que disfruto. Entonces la idea aquí es cabal un peso que la ola arrastra, ¿ok? Y decíamos de que así como hay una naturaleza o como en la naturaleza hay viento, ¿verdad? Como estos días. Ah, bueno, qué conveniente estos días del viento, no había realizado. Entonces, los vientos como estos días. Y las olas, que son naturales, ¿verdad? El mar es naturaleza. Entonces, así como eso lo podemos ver con nuestros ojos, es algo natural. De la misma manera, hay movimientos espirituales de doctrina, ¿ok? Eh, donde ejercen esa fuerza, vientos y olas, ¿ok? Ahora, la palabra doctrina. Esta palabra, en mi opinión, está sobreusada, está hiperusada. La palabra doctrina sencillamente significa, como dice la Reina Valera, dice, no, perdón, la NBI, dice viento de enseñanza. Eso significa doctrina, enseñanza. ¿Por qué pienso yo que ha sido como hiper usada y abusada la palabra doctrina? Porque se ha hecho como pensar o se ha explicado de que hay cierta doctrina que si tú no tenés en tu mente, tú estás a punto de caer en una herejía. No es que eso sea mentira. El problema de eso es que se hace ver como que hay ciertas ideas como bien rebuscadas y nombres que tú tenés que aprenderte, sola escritura y las dos doctrinas de la gracia y como que tuvieras que saber algo afuera de la Biblia, como que tuvieras que conocer a ciertos autores, como que tuvieras que escuchar a ciertas personas o ir a ciertas iglesias y si tú no estás ahí, estás fuera de la doctrina. Entonces, eso para mí es cuando digo que está hiperusada. Ya vimos que la palabra significa enseñanza. ¿Ok? Va, entonces, si es enseñanza, pregunta, ¿cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana enseñanza? ¿De quién es la sana enseñanza?
¿quién es la que, o sea, quién es el maestro? ¿Verdad? ¿Enseña enseñanza? Alguien es un maestro, ¿verdad? ¿Quién es el maestro de esta sana enseñanza? Jesús. Aquí estamos hablando en código escuela dominical, la enseñanza de Jesús. Y eso tiene que ver con toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús fue anunciado por el Antiguo Testamento. Cuando Jesús hablaba el Nuevo Testamento. Y después lo que Jesús habló y esa conexión con el Antiguo Testamento trasciende al Nuevo Testamento y eso es la Biblia. Entonces la enseñanza que encontrás en la Biblia, esa es la doctrina. Pero bueno, regresando al pasaje, entonces hay un paréntesis con la palabra doctrina, ¿verdad? Cierro paréntesis. Regresando al pasaje dice que hay vientos de enseñanza, vientos de doctrina. ¿Ok? Y la vez pasada yo hacía un comentario rápido, pero muy fuerte y lo quiero volver a hacer. Si hay vientos de enseñanza que empujan, si hay olas que mueven, hay personas que están enseñando estas enseñanzas. ¿Y por qué? Aquí ve el comentario fuerte. ¿Por qué tiene que ser esta persona que predica, enseña estos vientos de enseñanza el que empuja a otros? ¿Por qué no puede ser la iglesia la que empuja con la enseñanza de Cristo a otros? Es así como debe ser. No debe ser el otro el que me empuja a mí. Debo ser yo el que empuja al otro, el que influye al otro, el que contagia al otro, el que hace al otro preguntarse, ¿y este por qué reacciona así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no se deja mover por ciertas cosas? Es así como debe ser el reino de Dios. La palabra reino, bueno, ya vimos que cuando habla aquí Pablo en los versículos anteriores de los dones y todo, es un contexto de guerra en el Salmo 68. Entonces, en la guerra tenemos que actuar como guerreros y guerreras. Y tenemos dones y cada uno tiene el don que el Espíritu Santo le ha dado, que Jesús le ha dado, y hay que ejercerlo. Nosotros tenemos que empujar, no tenemos que ser empujados. Ok, entonces dice que la idea del viento de doctrina, vea. Y después dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Veamos un par de palabras aquí. Esta palabra en la Reina Valera dice estratagema de hombres. Parece a estrategia, ¿verdad? Es una palabra así como que bien rebuscada. En la NBI dice astucia, ¿ok? Y la palabra tiene que ver con tirar un dado. Pero parece ser que esta idea de tirar un dado era como para, ¿cómo se llama? Eh, para hacer apuestas, para apostar. Y entonces habían engaños, ¿verdad? Entonces hay personas que han aprendido a engañar y han aprendido que si yo el engañador, enseño ciertas cosas, yo muevo a personas. De repente viendo la tele ahí, me sale eh, un canal, yo creo que no es el canal, bueno, no importa, pero me sale un comercial de unos pedacitos de la madera de la cruz de Cristo. Y que si yo la compro, yo voy a tener prosperidad. Es una mentira, ¿verdad? Pero ellos están usando sus estrategias y están empujando. ¿Ven cómo es la cosa? ¿Por qué ellos tienen que estar empujando tanto así y nosotros no? ¿Okay? La otra palabra que es ahí es que dice que estas son estrategias, que son engaños de humanos. ¿Ok? Y aquí regresamos al modo escuela dominical.
Hay humanos y está Dios. ¿Cuál es la enseñanza más fuerte? ¿La de los humanos o la de Dios? La de Dios. Claro que sí que la de Dios. Entonces, si yo tengo la enseñanza de Dios, yo puedo empujar más fuerte. Sin embargo, aquí entra una dinámica interesante, porque hay personas que piensan que para ganarle o para no dejarse de estas personas engañadoras y de estas enseñanzas engañadoras, lo que hay que hacer es ser más astuto que la persona. Pero el antídoto bíblico no es así. El antídoto bíblico está en el versículo 15. Dice, bien sencillo, siguiendo la verdad en amor. Esa es la estrategia del reino de Dios. Esa es la estrategia de la iglesia. La verdad en amor. Regresemos un poquito. Y dice, esta frase larga dice, en el 14 al final, en la Reina Valera, por estratagema de hombres, vea, de humanos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me voy a detener en la palabra artimañas, es aquí. Quiero ver aquí. Sí, artimañas. Y la palabra tiene que ver con métodos, pero son métodos engañosos. Es como, ¿cuál es el método de un vendedor para vender algo que no sirve? Necesita un método, ¿verdad? Presentar, hacer algún truquito, ¿verdad? Un lapicero que quizás funciona uno y no funcionan los 100, otros 100 que andan ahí, ¿verdad? Hay un método, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de método, hablamos de algo planeado. Entonces parece que el enemigo planea muy bien. Y el error pienso yo que la iglesia no planea muy bien. Pregunta, ¿cuál es tu método personal para buscar la verdad? ¿Cuál es tu método para no ser engañado? Estamos hablando que hay vientos y olas. Y aquí la clave es que nada de eso te mueva. Y la forma en que no te va a mover es que tengas un método. Este método no tiene que ser el gran método, pero debe haber un método. O sea, no puede solo ser levantarse en la mañana y entregarnos a la misericordia de Dios y decir, Señor, ayúdame. O sea, no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ayúdame. Ese no puede ser el método, porque el método es bien planeado. ¿Ok? ¿Qué puede ser un método? Me levanto 10 minutos antes y leo la Biblia. Me levanto 10 minutos antes y oro. Eh, aquí voy a estar muy de acuerdo en los métodos de la iglesia evangélica. Hay métodos buenos, métodos malos, pero en la iglesia evangélica y también en las otras iglesias, en la católica principalmente. Principalmente pues porque pues, usan los mismos evangelios y hablan de Jesús, ¿verdad? Y hay métodos que se usan para acercar a las personas. Un joven católico me estaba diciendo que tiene un método, no me lo dijo así, ¿verdad? Pero estoy usando la palabra para contrastar el método del error aquí. Tienen un método para leer la Biblia todos los días, aunque no es en orden, pero eso es algo que les ayuda. Tienen, por ejemplo, el tiempo del Santísimo, donde van a buscar al Señor. El Señor puede hacer muchas cosas. Y bueno, no se diga en la evangélica, que es la que yo conozco más, un montón de métodos. Me acuerdo que al principio del año daban una hojita donde había unos cuadritos y uno iba chequeando como lo que iba leyendo. Me acuerdo de una hermana que se memorizó el Salmo 119. De hecho, un amigo se está memorizando el Salmo 119. Son métodos. ¿Cuál es tu método? ¿Qué haces? ¿Qué te pones a hacer? ¿Cómo le haces para prepararte? ¿Cómo le haces para estar parado cuando venga ese viento y cuando vengan esas olas? Y aún más allá, ¿cuál es el método para influir a otros? ¿Qué métodos usas?
puede ser un método tan sencillo como cada vez que yo veo a esa persona que yo sé que, no sé, que tiene un problema o que tiene una adicción o que es mi enemigo, yo oro por la persona. Porque si no, si te dejas ir, la mente pues cae en odio, cae en desesperación, cae en peleas. Pero bueno, un método sencillo puede ser orar. Eh, Nadie te puede detener de que ores. Quizás predicar o hablar de la Biblia no sea posible, pero nadie te puede detener que tú te concentres y ores por esa persona y ores por esa situación. ¿Cuál es tu método? ¿Qué métodos tienes para que no te muevan las artimañas, los métodos del error? Y dice, eh, solo lo menciono y lo profundizamos el otro miércoles. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el antídoto a todo esto? La verdad. Conocer la verdad. Aquí hay una cosa bien sencilla, regresando al modo escuela dominical. Hay que decir la verdad. O sea, no hay que mentir. No hay que caer en mentiras, ¿verdad? Si algo es verdad, yo lo apoyo y lo digo. Si algo es mentira, entonces no lo repito y pues trato de acercarme a la verdad. Y dice que es en amor. Y vamos a explorar esto a profundidad el próximo miércoles. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos que en la naturaleza espiritual existen vientos y existen olas que me quieren mover lejos de ti, Señor. Ayúdame a tener métodos para estar fuerte, para estar firme. Y no solo eso, Señor, sino para influir y contagiar a otros con tu amor, con tu libertad, con tu poder, con tu paz. Danos la autoridad para orar por otros, Señor. En este momento, las personas que tú traigas a nuestra mente, Señor, oramos por ellos y por ellas y los bendecimos, Señor. A pesar de todo, que tu nombre sea santificado en estas personas, Señor. Que tu nombre sea santificado en su vida, sus mentes. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la verdad, en amor. En el nombre de Jesús. Amén.